la mujer perfecta, el matrimonio perfecto y la traición que destruyó todo. Durante casi 4 décadas, el nombre de Eddie Herrera estuvo asociado con éxito, elegancia y estabilidad familiar. Para millones de personas en República Dominicana y América Latina, él no era solamente una estrella del merengue, era también el ejemplo del hombre romántico, del esposo atento y del padre dedicado que parecía haber construido una vida imposible de destruir. En cada entrevista, sonreía cuando hablaba de su esposa, Marta Morales de Herrera. En cada escenario dedicaba canciones de amor. En cada aparición pública, ambos se mostraban unidos, tranquilos, felices. Pero detrás de aquellas fotografías perfectas, detrás de los viajes, las celebraciones familiares y los mensajes románticos en redes sociales, existía una historia completamente distinta. Una historia llena de silencios, de lágrimas ocultas, de sospechas y finalmente, de una traición que lo cambió todo. Hoy, después de 39 años de convivencia, Marta Morales rompe el silencio y revela el secreto que, según ella, destruyó lentamente su matrimonio. Descubrió que Eddie Herrera mantenía una relación con una mujer mucho más joven. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Nadie podía creerlo, porque durante años fueron considerados una de las parejas más sólidas de la farándula latina. Sin embargo, según las confesiones cercanas a la familia, la verdad llevaba mucho tiempo escondida. Y Marta ya no podía seguir fingiendo. Yo pensaba que conocía al hombre con el que me casé. Todo comenzó mucho antes de que aparecieran los rumores, mucho antes de los mensajes secretos, mucho antes de las noches interminables, esperando una explicación. Marta recuerda que, cuando conoció a Eddie, él era completamente diferente. Era atento, humilde, cariñoso. Habría confesado a una amiga cercana. Me hacía sentir que yo era la única mujer en el mundo. En aquella época, Eddie todavía luchaba por consolidar su carrera artística. No existían los lujos, ni los conciertos multitudinarios, ni la fama internacional. Solo existían ellos dos, un amor joven, intenso y aparentemente sincero. Durante años construyeron juntos una familia, mientras él escalaba posiciones dentro de la música tropical. Marta estuvo presente en cada etapa de su vida. Los primeros conciertos, los momentos difíciles, las giras agotadoras y las crisis económicas. Ella lo acompañó cuando nadie más creía en él. Lo defendió, lo apoyó. Sacrificó incluso parte de su propia vida personal para convertirse en el soporte emocional del cantante. Y precisamente por eso la supuesta traición terminó destruyéndola aún más profundamente, porque nunca imaginó que después de tantos años juntos, terminaría sintiéndose reemplazada. El inicio de los cambios, según personas cercanas a la pareja, todo comenzó a cambiar lentamente después de que Eddie retomara con más intensidad sus compromisos internacionales y las giras constantes. Marta empezó a notar comportamientos extraños. Primero fueron pequeños detalles, llamadas a altas horas de la noche, mensajes que desaparecían rápidamente, excusas constantes, cambios repentinos de humor, pero ella decidió ignorarlo. No quería convertirme en una esposa insegura, habría comentado en privado. Después de tantos años juntos, Marta confiaba plenamente en él. Pensaba que una relación de casi 4 décadas era suficientemente fuerte para sobrevivir cualquier crisis. Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer. Eddie pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Se mostraba distante, frío, distraído, y algo dentro de ella empezó a romperse lentamente. La noche que cambió todo, según la versión difundida por personas cercanas al entorno familiar, el momento más doloroso ocurrió durante una noche aparentemente normal. Eddie había llegado tarde a casa después de un evento privado. Marta asegura que él se veía nervioso, inquieto, como si ocultara algo. Mientras él se duchaba, el teléfono del cantante comenzó a vibrar repetidamente. Marta nunca había revisado el celular de su esposo, nunca. Pero aquella noche, algo le decía que debía hacerlo. Y entonces ocurrió lo impensable. Un mensaje apareció en pantalla. No era un mensaje cualquiera, era un mensaje íntimo, cariñoso, demasiado cercano. Te extraño, no puedo dormir pensando en ti. Marta sintió que el mundo se detenía, las manos comenzaron a temblarle, el corazón le latía con fuerza. Y aunque intentó convencerse de que todo tenía una explicación, los siguientes mensajes terminaron destruyéndola completamente. Fotografías, conversaciones ocultas, promesas, citas secretas, palabras que ella creía exclusivas de su matrimonio. En ese instante comprendió que el hombre con quien había compartido casi toda su vida ya no era el mismo. Sentí que moría por dentro. De acuerdo con las versiones cercanas, Marta no enfrentó inmediatamente a Eddie. Primero lloró sola, horas enteras, encerrada, sin saber qué hacer, sin entender cómo habían llegado hasta ese punto. Después de 39 años juntos, jamás imaginé vivir algo así, habría confesado entre lágrimas.
La traición no solo destruyó su confianza, también destruyó su autoestima, porque la otra mujer era mucho más joven, y eso provocó en Marta un dolor aún más profundo. Comenzó a compararse, a preguntarse qué había hecho mal, a cuestionar su apariencia, su edad y su valor como mujer. Durante semanas apenas pudo dormir. Las personas más cercanas notaron que algo no estaba bien. Ella sonreía frente a las cámaras, pero por dentro estaba completamente rota. La discusión más fuerte de su matrimonio, finalmente llegó el momento de enfrentarlo. Y según fuentes cercanas, aquella conversación terminó convirtiéndose en la pelea más dolorosa de toda su relación. Marta le mostró los mensajes, las fotografías, las pruebas. Eddie, al principio, intentó negar todo, pero después guardó silencio. Un silencio que para Marta fue peor que cualquier confesión, porque en ese instante entendió que la historia era real. Lo miré y sentí que estaba frente a un desconocido, habría dicho posteriormente. La discusión duró horas. Hubo gritos, lágrimas, reproches acumulados durante años. Marta le reclamó todas las ausencias emocionales que había soportado en silencio, todos los momentos en los que se sintió sola mientras él brillaba frente al público. Y por primera vez en casi 4 décadas de matrimonio, ella consideró seriamente abandonarlo. El miedo al escándalo, pero existía otro problema: la fama. Eddie Herrera no era un hombre cualquiera, era una figura pública muy querida. Y Marta sabía perfectamente que, si el escándalo salía a la luz, las consecuencias serían devastadoras. Intentó guardar silencio, intentó proteger a su familia, incluso intentó salvar el matrimonio, porque después de tantos años juntos, separarse parecía imposible. Habían construido toda una vida, una historia, una imagen pública, una familia entera alrededor de aquella relación, pero el dolor seguía creciendo. Y lo peor de todo era que Eddie continuaba comportándose de manera distante, como si emocionalmente ya estuviera lejos de ella. La joven que apareció en su vida, aunque la identidad de la supuesta joven nunca fue confirmada públicamente, los rumores comenzaron a extenderse rápidamente dentro del mundo artístico. Se decía que era una mujer mucho menor que Eddie, atractiva, ambiciosa y vinculada indirectamente al ambiente del entretenimiento. Algunos aseguraban que él había quedado fascinado por la atención que ella le brindaba. Otros afirmaban que la relación llevaba más tiempo del que Marta imaginaba. Lo cierto es que la situación terminó convirtiéndose en un infierno emocional para la esposa del cantante, porque cada noticia, cada rumor, cada comentario en redes sociales se sentía como una nueva herida. La fama cambia a las personas. Con el paso de las semanas, Marta comenzó a abrirse emocionalmente con personas cercanas. Y según varias versiones, una de sus frases más dolorosas fue: "La fama cambia a las personas", incluso a quienes prometieron amarte para siempre. Ella sentía que el éxito había transformado lentamente a Eddie. El hombre humilde del que se enamoró parecía haber desaparecido. En su lugar existía alguien obsesionado con mantener una imagen pública perfecta, mientras su vida privada se derrumbaba silenciosamente. Marta asegura que durante años soportó situaciones difíciles por proteger a su familia. Pero descubrir aquella supuesta infidelidad fue el límite, porque no se trataba solamente de una aventura, se trataba de la humillación emocional de sentirse reemplazada después de dedicarle toda una vida a un hombre. La soledad detrás del éxito. Mientras Eddie continuaba apareciendo sonriente en conciertos y programas de televisión, Marta atravesaba una de las etapas más oscuras de su vida. Comenzó a aislarse, a evitar eventos públicos, a llorar constantemente cuando estaba sola. Las personas cercanas notaban el cambio. Había perdido brillo en la mirada, y aunque intentaba mantenerse fuerte frente a sus hijos y familiares, emocionalmente estaba devastada. Sentía que mi vida entera había sido una mentira, habría confesado. Porque cuando una mujer entrega casi 40 años de amor, confianza y sacrificio, descubrir una traición no rompe solamente un matrimonio, rompe la identidad completa de una persona. El peso de los años, otra de las cosas que más afectó emocionalmente a Marta, fue el miedo a comenzar de nuevo. Después de tantos años casada, la idea de separarse resultaba aterradora. Toda su vida estaba ligada a Eddie, los recuerdos, la familia, las costumbres, los sueños construidos juntos. Por eso, aunque estaba profundamente herida, una parte de ella seguía intentando salvar la relación. Quería creer que todo había sido un error pasajero, una crisis, un momento de debilidad, pero en el fondo sabía que algo había cambiado para siempre, porque hay heridas que nunca vuelven a cerrar completamente. Y la traición es una de ellas. Las apariencias comenzaron a romperse. Con el tiempo, las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse más visibles incluso frente a otras personas. Ya no se mostraban igual de cercanos. Las sonrisas parecían forzadas. Las miradas habían cambiado. Los seguidores comenzaron a notar cierta frialdad entre ellos. Y aunque intentaban mantener la imagen de una pareja estable, los rumores crecían cada día más.
Muchos se preguntaban qué estaba ocurriendo realmente detrás de aquella relación aparentemente perfecta, pero nadie imaginaba la magnitud del dolor que Marta llevaba guardando. ¿No sé quién es realmente mi esposo? Una de las confesiones más impactantes atribuidas a Marta fue precisamente esa: no sé quién es realmente mi esposo. Aquella frase reflejaba la destrucción emocional que estaba viviendo, porque después de casi 4 décadas juntos, sentía que el hombre que dormía a su lado era un extraño. Y eso terminó siendo más doloroso que la propia infidelidad, la pérdida de confianza absoluta, la sensación de haber compartido la vida con alguien que ocultaba otra realidad. El silencio de Eddie Herrera. Hasta el momento, Eddie Herrera no habría querido profundizar públicamente sobre los rumores que rodean su matrimonio. Sin embargo, el silencio del artista solo alimentó aún más las especulaciones. Algunos fanáticos lo defendieron, otros criticaron duramente su supuesto comportamiento. Mientras tanto, Marta seguía enfrentando el dolor lejos de los reflectores, porque detrás de cada escándalo mediático existe una mujer real sufriendo en silencio, y según quienes la conocen, jamás imaginaron verla tan destruida emocionalmente. Un matrimonio al borde del colapso. Hoy, después de 39 años de convivencia, la relación entre Eddie Herrera y Marta Morales atraviesa el momento más difícil de toda su historia. Lo que parecía un cuento de amor eterno se convirtió en una pesadilla emocional marcada por sospechas, lágrimas y desilusión. La gran pregunta ahora es: ¿podrá sobrevivir un matrimonio después de una traición tan dolorosa? ¿O el daño ya es irreversible? Por ahora, Marta intenta reconstruirse emocionalmente mientras enfrenta una verdad que jamás quiso descubrir. Y Eddie permanece en silencio. Un silencio que, para muchos, dice más que cualquier explicación. La verdad salió a la luz. Lágrimas, humillación y una familia completamente destruida. La noticia cayó como un terremoto silencioso dentro de la familia Herrera. Después de aquella noche en la que Marta Morales de Herrera descubrió los mensajes ocultos en el teléfono de Eddie Herrera, nada volvió a ser igual. Las paredes de aquella casa, que durante décadas fueron testigo de celebraciones, cumpleaños y reuniones familiares, comenzaron a llenarse de tensión, silencios incómodos y discusiones que parecían no tener final. Aunque frente al público seguían aparentando normalidad, dentro del hogar la relación se estaba derrumbando lentamente. Y lo peor para Marta no era solamente la supuesta infidelidad. Lo peor era descubrir que el hombre por el que había sacrificado casi toda su vida parecía haberse convertido en alguien completamente diferente. Las noches más dolorosas de su vida. Según personas cercanas al entorno familiar, Marta comenzó a vivir una auténtica pesadilla emocional. No podía dormir. Pasaba horas enteras revisando mentalmente cada detalle de los últimos años, intentando descubrir en qué momento perdió al hombre que amaba. Cada recuerdo comenzó a dolerle. Las canciones románticas que Eddie le dedicaba, los viajes, las entrevistas donde él hablaba del amor eterno. Todo parecía falso ahora. Incluso las fotografías familiares dejaron de transmitirle felicidad. Sentía que estaba viviendo una mentira. Habría confesado a una amiga íntima. Y mientras ella sufría en silencio, Eddie seguía cumpliendo compromisos públicos como si nada estuviera ocurriendo. Eso terminó destruyéndola aún más, porque Marta comenzó a sentir que su dolor no importaba. La obsesión por descubrir toda la verdad. Después de aquella primera conversación explosiva, Marta intentó convencerse de que quizás se trataba solamente de una aventura pasajera, pero las dudas seguían creciendo. Y entonces comenzó a investigar, no por venganza, sino porque necesitaba entender cuánto tiempo llevaba siendo engañada. Según versiones cercanas, empezó a encontrar pequeñas pistas que antes había ignorado. Reservas de hotel inexplicables, ausencias sospechosas, cambios repentinos de agenda, regalos que nunca llegaron a casa. Incluso personas del entorno artístico comenzaron a hablar indirectamente de una joven que aparecía frecuentemente cerca del cantante durante algunos eventos privados. Cada nueva información era una puñalada emocional, porque Marta sentía que todo el mundo sabía algo, menos ella. Todos se dieron cuenta antes que yo. Esa fue una de las frases que más repitió durante aquellos días. Todos se dieron cuenta antes que yo. La humillación pública comenzó a afectarla profundamente. No soportaba la idea de que otras personas comentaran la situación a sus espaldas, mientras ella seguía defendiendo a su esposo frente al mundo. Comenzó a sentirse ingenua, ridiculizada, traicionada. Y lo peor de todo era que todavía amaba a Eddie. Ese era el verdadero infierno emocional, porque una parte de ella quería odiarlo, pero otra seguía recordando al hombre del que se enamoró décadas atrás, la joven que lo cambió todo. Con el paso de las semanas, los rumores sobre la supuesta amante comenzaron a crecer con fuerza. Se decía que era mucho menor que Eddie, que admiraba profundamente al cantante, y que él parecía sentirse rejuvenecido a su lado. Aquello destrozó completamente la autoestima de Marta.
porque comenzó a compararse constantemente. Mientras observaba las fotografías de aquella joven, supuestamente llenas de juventud, energía y belleza, Martha empezó a sentirse invisible. El paso de los años, que antes llevaba con orgullo, ahora comenzó a pesarle emocionalmente. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer fuerte que fui, habría confesado. Por primera vez en décadas empezó a sentirse insuficiente. La discusión que hizo llorar a toda la familia. Según personas cercanas, uno de los momentos más devastadores ocurrió durante una reunión familiar privada. Martha ya no podía seguir fingiendo. El dolor la estaba consumiendo, y finalmente explotó frente a varios miembros de la familia. Entre lágrimas comenzó a reprocharle a Eddie todo lo que había soportado durante años. Las ausencias, las giras interminables, las noches sola esperando una llamada, los sacrificios personales, y ahora, la humillación de una supuesta traición. La tensión fue tan fuerte que algunos familiares terminaron llorando. Nadie esperaba ver a Martha en ese estado, porque siempre había sido la mujer tranquila, reservada, fuerte, pero aquella noche parecía completamente destruida. Yo te entregué mi vida entera. Según los rumores cercanos al entorno familiar, hubo una frase que dejó a todos en silencio. Martha lo miró directamente a los ojos y dijo: yo te entregué mi vida entera, y tú me cambiaste por una ilusión. Aquellas palabras impactaron profundamente incluso a Eddie, porque por primera vez vio el verdadero daño emocional que había causado. Sin embargo, el cantante seguía evitando hablar públicamente, y esa actitud hizo que Martha sintiera aún más rabia, porque mientras ella sufría emocionalmente, él seguía refugiándose en el silencio. El miedo a perderlo y el miedo a quedarse. La situación se volvió emocionalmente insoportable. Martha comenzó a vivir atrapada entre dos dolores diferentes. Por un lado, sentía miedo de perder al hombre con quien compartió casi 40 años de vida, pero al mismo tiempo, también sentía miedo de continuar a su lado después de la traición. Ese conflicto interno la consumía día y noche, porque separarse no significaba solamente terminar un matrimonio, significaba destruir toda una vida construida juntos. Los recuerdos, la rutina, la familia, los sueños, todo. Y después de tantos años, empezar de nuevo parecía imposible. Eddie comenzó a cambiar. Personas cercanas aseguran que Eddie también comenzó a verse emocionalmente afectado. Aunque intentaba mostrarse tranquilo frente al público, en privado la presión comenzaba a notarse. Se volvió más callado, más distante, más irritable. Algunos incluso afirman que comenzó a pasar largos momentos completamente solo, evitando conversaciones profundas con su esposa. La culpa parecía perseguirlo, pero el daño ya estaba hecho, porque Martha sentía que incluso si él decidía terminar aquella relación con la joven, la confianza jamás volvería a ser la misma. Y tenía razón. Hay heridas que permanecen abiertas para siempre. Las redes sociales empeoraron todo. Como suele ocurrir con las figuras públicas, los rumores comenzaron a expandirse rápidamente en Internet. Comentarios, videos, publicaciones insinuando problemas matrimoniales. Cada vez que Martha abría el teléfono, encontraba nuevas especulaciones, y aquello terminó destruyéndola emocionalmente, porque además del dolor privado, ahora debía enfrentar la humillación pública. Algunas personas la apoyaban, otras la criticaban por permanecer junto a Eddie. Incluso hubo quienes comenzaron a comparar físicamente a Martha con la supuesta joven involucrada. Eso la hizo llorar incontables noches, la crisis emocional más fuerte de su vida. Quienes conocen a Martha aseguran que jamás la habían visto tan devastada. Perdió peso, dormía poco, comenzó a sufrir ansiedad constante, y emocionalmente parecía completamente agotada. A veces lloraba en silencio para que nadie la escuchara. Otras veces simplemente permanecía mirando al vacío durante largos minutos, porque cuando una mujer entrega casi toda su vida a un matrimonio, descubrir una traición puede sentirse como la destrucción completa de su mundo. No era solamente un engaño amoroso, era la caída de toda una historia. Ya no confío en nada. Con el tiempo, Martha comenzó a expresar una profunda desilusión sobre el amor. Ya no confío en nada, habría confesado. Aquella frase preocupó mucho a las personas cercanas, porque reflejaba hasta qué punto la traición había destruido emocionalmente su estabilidad. Ella ya no dudaba solamente de Eddie, ahora dudaba incluso de sí misma, de sus decisiones, de su intuición, de todo. El intento desesperado por salvar el matrimonio, a pesar del dolor, Martha todavía intentó salvar la relación. Según versiones cercanas, ambos habrían tenido conversaciones privadas extremadamente difíciles, largas noches hablando del pasado, recordando cómo comenzaron juntos, intentando rescatar algo del amor que un día los unió. Eddie habría prometido cambiar, habría pedido otra oportunidad, pero Martha seguía atrapada en el recuerdo de aquellos mensajes descubiertos en el teléfono, y cada vez que intentaba acercarse nuevamente a él, la imagen de la traición regresaba a su mente. La frase que marcó el final emocional, durante una de aquellas conversaciones privadas, Martha habría pronunciado una frase devastadora: no sé si todavía te amo, o si solo tengo miedo de quedarme sola.
Aquellas palabras reflejaban perfectamente el estado emocional en el que se encontraba. Después de 39 años juntos, el amor y la costumbre parecían mezclarse dolorosamente. Y por primera vez, Marta comenzó a aceptar una posibilidad que antes parecía impensable. Tal vez su historia de amor había llegado al final. La imagen pública se derrumba. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a notar la tensión. Las apariciones públicas juntos disminuyeron. Las fotografías románticas desaparecieron casi por completo. Y aunque ninguno confirmaba oficialmente los rumores, el cambio era evidente. La pareja perfecta ya no parecía tan perfecta. Y eso provocó una enorme conmoción entre quienes durante años admiraron su relación. Porque muchas personas realmente creían que Eddie y Marta eran diferentes. Que su amor había sobrevivido al tiempo. Pero ahora todo parecía desmoronarse frente a los ojos del público. El peor dolor no es la infidelidad, es la decepción. Según personas cercanas, esa terminó convirtiéndose en una de las reflexiones más profundas de Marta. El peor dolor no es la infidelidad, es la decepción. Porque ella jamás imaginó vivir algo así con el hombre que prometió acompañarla toda la vida. Y precisamente por eso el golpe emocional fue tan devastador. No se trataba solamente de otra mujer, se trataba de perder la confianza en quien había sido su compañero durante casi 40 años. Una familia rota por dentro. Aunque hacia afuera intentaban mantener cierta calma, dentro de la familia el ambiente seguía siendo extremadamente doloroso. Había tristeza, tensión, silencios incómodos, conversaciones interrumpidas y una profunda sensación de decepción emocional. Marta intentaba mantenerse fuerte, pero quienes la rodeaban sabían que seguía completamente rota por dentro. Y mientras Eddie permanecía en silencio, la distancia entre ambos parecía hacerse cada vez más grande. Una distancia emocional que quizá ya era imposible de reparar. El final de un amor eterno. Marta Morales rompe el silencio y enfrenta la verdad más dolorosa de su vida. Durante años, millones de personas admiraron la historia de amor entre Eddie Herrera y Marta Morales de Herrera como si fuera un cuento perfecto. Parecían inseparables, fuertes, elegantes, el tipo de pareja que sobrevive al tiempo, a la fama y a todas las dificultades. Pero detrás de aquella imagen impecable, existía una mujer que llevaba demasiado tiempo sufriendo en silencio. Y después de 39 años de convivencia, Marta finalmente llegó a un límite emocional del que ya no podía regresar. Porque hay momentos en la vida donde el dolor deja de ser soportable y la decepción termina destruyendo incluso los recuerdos más hermosos. El día que dejó de llorar, después de meses viviendo entre ansiedad, tristeza y humillación, algo cambió dentro de Marta. Las personas cercanas comenzaron a notar una transformación silenciosa. Ya no lloraba como antes, ya no hacía preguntas, ya no intentaba descubrir nuevos detalles sobre la supuesta relación de Eddie con aquella joven. Simplemente se cansó. Y ese cansancio emocional fue mucho más peligroso que cualquier discusión. Porque cuando una mujer deja de luchar por salvar una relación, normalmente significa que algo dentro de ella murió para siempre. No puedo seguir destruyéndome por alguien que ya no me elige. Según personas cercanas, Marta pronunció aquella frase durante una conversación privada con una amiga muy cercana. Y todos entendieron inmediatamente que algo había cambiado definitivamente. Durante meses intentó salvar el matrimonio. Intentó comprender, intentó perdonar, pero finalmente comprendió una verdad dolorosa. No podía seguir sacrificando su estabilidad emocional por un hombre que aparentemente ya no estaba completamente presente en la relación. Por primera vez en décadas comenzó a pensar en sí misma, en su dignidad, en su paz mental. Y aunque seguía amando profundamente a Eddie, también comenzó a entender que el amor no siempre es suficiente para reparar una traición. La conversación más fría de toda su historia. Según rumores cercanos al entorno familiar, una de las últimas conversaciones importantes entre ambos fue completamente distinta a las anteriores. Ya no hubo gritos, ni lágrimas, ni reproches desesperados. Solo silencio, un silencio frío y doloroso. Marta habría mirado a Eddie durante varios segundos antes de decirle algo que terminó paralizando completamente al cantante. Ya no reconozco al hombre por el que habría dado mi vida. Aquellas palabras golpearon profundamente a Eddie, porque por primera vez entendió que no estaba perdiendo solamente un matrimonio. Estaba perdiendo la admiración de la mujer que siempre creyó en él. Y eso parecía mucho más devastador. Eddie Herrera comienza a derrumbarse emocionalmente. Aunque públicamente seguía intentando mantener la calma, personas cercanas aseguran que Eddie comenzó a verse profundamente afectado por toda la situación. Dormía poco, se mostraba distraído y emocionalmente parecía agotado. Algunos miembros del entorno artístico comenzaron incluso a comentar que el cantante había perdido parte de la alegría que normalmente transmitía en los escenarios, porque, aunque el silencio continuaba rodeando el escándalo, dentro de su vida personal todo estaba colapsando.
Y por primera vez en muchos años, Eddie comenzó a enfrentar el miedo más grande de todos: quedarse solo. La distancia entre ellos se volvió irreversible. Con el paso de los meses, la relación entre ambos comenzó a parecer irreparable. Ya no compartían conversaciones largas, ya no existía complicidad, ya no existía confianza. Vivían bajo el mismo techo, pero emocionalmente parecían habitar mundos completamente distintos. Marta comenzó a enfocarse en sí misma, en recuperar su estabilidad emocional, en sanar lentamente el daño que llevaba dentro. Y mientras ella intentaba reconstruirse, Eddie parecía quedarse atrapado entre el arrepentimiento y el miedo de haber destruido a la única mujer que permaneció junto a él durante toda su carrera. La fama le hizo olvidar quién era. Según personas cercanas a Marta, esa terminó convirtiéndose en una de sus reflexiones más dolorosas. La fama le hizo olvidar quién era. Ella sentía que el éxito había transformado lentamente al hombre humilde y familiar del que se enamoró décadas atrás. Los viajes constantes, la atención femenina, la admiración del público, la sensación de seguir siendo deseado. Todo eso, según Marta, terminó alejándolo emocionalmente de su verdadera vida. Y aunque nunca dejó de amar a su familia, comenzó a actuar como alguien que creía que nada podía destruir lo que había construido. Hasta que finalmente todo explotó. La joven desapareció, pero el daño permaneció. Con el tiempo, los rumores sobre la supuesta joven comenzaron a disminuir. Algunas personas aseguraban que Eddie había terminado aquella relación. Otras afirmaban que todo había sido mucho más serio de lo que se imaginaba. Pero para Marta eso ya no importaba demasiado, porque incluso si aquella mujer desaparecía completamente de sus vidas, la herida emocional seguía ahí. La traición ya había ocurrido, y ciertas imágenes jamás desaparecen de la memoria. Los mensajes, las fotografías, las mentiras, todo seguía persiguiéndola incluso en los momentos más tranquilos. El miedo de enfrentar el futuro sola, a pesar de todo el dolor, Marta todavía enfrentaba un enorme temor: la soledad. Después de 39 años junto a la misma persona, imaginar una vida separada parecía aterrador. Había dedicado prácticamente toda su adultez al matrimonio y a la familia. Por eso muchas noches seguía preguntándose: ¿quién soy ahora sin él? Aquella pregunta se convirtió en una de las más difíciles de responder, porque durante décadas su identidad estuvo ligada completamente a la figura de Eddie Herrera. Y ahora debía aprender a existir emocionalmente por sí sola. Los hijos intentaron unirlos nuevamente. Según versiones cercanas, algunos miembros de la familia intentaron intervenir discretamente para evitar una ruptura definitiva. Querían que ambos salvaran su historia. Después de todo, habían construido casi 4 décadas de recuerdos juntos. Pero incluso las conversaciones familiares comenzaron a sentirse inútiles, porque el problema ya no era solamente la infidelidad. El verdadero problema era el daño emocional irreversible que quedó después de descubrir la verdad. Marta ya no podía mirar a Eddie de la misma manera, y Eddie comenzaba a darse cuenta de que pedir perdón quizá ya no sería suficiente. El momento más triste de Eddie Herrera, una persona cercana al entorno del cantante, aseguró que uno de los momentos más dolorosos ocurrió cuando Eddie encontró a Marta llorando completamente sola en una habitación de la casa. Ella no sabía que él estaba observándola, simplemente lloraba en silencio, con una tristeza profunda, como alguien que acababa de perder una parte importante de sí misma. Y según esa versión, Eddie comprendió finalmente el verdadero tamaño del daño que había provocado. No había destruido solamente la confianza de su esposa, había destruido emocionalmente a la mujer que lo acompañó toda la vida. Nunca imaginé terminar así. Con el paso de los días, Marta comenzó a aceptar una realidad dolorosa. La historia de amor que imaginó eterna probablemente jamás volvería a ser la misma. Nunca imaginé terminar así, habría confesado. Ella soñó durante años con envejecer al lado de Eddie, disfrutar juntos la tranquilidad después de décadas de trabajo y sacrificios, ser aquellos ancianos enamorados que continúan caminando tomados de la mano. Pero la realidad terminó siendo completamente distinta. Y aceptar eso fue uno de los procesos más difíciles de toda su vida. La imagen pública ya no importa. Curiosamente, hubo algo que Marta dejó de temer con el tiempo: el qué dirán. Después de meses sufriendo emocionalmente, finalmente entendió que proteger las apariencias ya no tenía sentido, porque mientras el público veía una pareja perfecta, ella se estaba destruyendo lentamente por dentro. Y llegó un momento donde la paz emocional comenzó a ser más importante que la imagen pública. Eso marcó un cambio enorme en su actitud. Por primera vez dejó de pensar como la esposa como la esposa del artista, y comenzó a pensar como una mujer que merecía respeto emocional. Eddie intentó acercarse nuevamente. Fuentes cercanas aseguran que Eddie realizó varios intentos por recuperar emocionalmente a Marta: conversaciones privadas, momentos familiares, promesas de cambio. Incluso habría intentado recordarle todos los años felices que construyeron juntos.
Pero Marta seguía emocionalmente distante, porque aunque una parte de ella todavía lo amaba, otra parte ya no lograba confiar en él. Y cuando la confianza desaparece, el amor comienza lentamente a asfixiarse. El amor no siempre muere de golpe. Una de las reflexiones más profundas que Marta compartió con personas cercanas fue esta. El amor no siempre muere de golpe. A veces se rompe lentamente. Y eso describía perfectamente lo que estaba viviendo. No dejó de amar a Eddie de un día para otro. El dolor fue apagando poco a poco todo lo que sentía. Cada mentira, cada sospecha, cada silencio, cada decepción. Hasta que finalmente, el matrimonio quedó convertido en una relación llena de heridas emocionales imposibles de ocultar. El silencio final. Mientras los rumores seguían creciendo en medios y redes sociales, Eddie y Marta comenzaron a guardar aún más distancia pública. Ya no existían las mismas sonrisas, ni las miradas cómplices, ni aquella energía de pareja inseparable que durante años enamoró al público. Ahora solo quedaba silencio. Un silencio triste, pesado, doloroso. El tipo de silencio que aparece cuando dos personas todavía se aman, pero ya no saben cómo salvarse mutuamente. El final de una historia aparentemente perfecta, hoy, la historia entre Eddie Herrera y Marta Morales de Herrera, parece haberse convertido en una de las más dolorosas dentro del mundo del espectáculo latino. Lo que durante décadas fue visto como un matrimonio ejemplar, terminó marcado por rumores, lágrimas y una profunda decepción emocional. Y aunque el futuro de la pareja sigue siendo incierto, algo quedó completamente claro. Detrás de la fama, los escenarios y las sonrisas públicas, también existen heridas invisibles que pueden destruir incluso los amores más largos. Porque a veces, 39 años de historia no son suficientes para sobrevivir a una traición.